¿Se escucha? Buenas noches, doctora. Buenas noches, Sí, doctora. doctora, ¿se escucha? Qué bueno. Escuch- Mil disculpas, jóvenes, por la hora. Tuve un contratiempo. Ya, ¿no? Habíamos considerado lo que era la micosis pulmonar para lo que es el final de esta área. Ya que esta área llega a tocar conocimientos básicos de lo que ya hemos avanzado. Dentro de lo que es dentro de lo que es la micosis pulmonar, entonces, hay que considerar ciertas generalidades, ¿no? Hemos hablado anteriormente que las neumonías podía haber sido ocasionado por distinto tipo de germen. Dentro de los gérmenes hemos nombrado que podría ser por causa bacteriana, parasitaria, viral, pero también podría ser por causa fúngica, o sea, los hongos. O sea, hay gérmenes que corresponden a estas familias, de las cuales vamos a tocar las más frecuentes. Entonces, es un grupo de enfermedades del pulmón debidas a un modo primario o secundario ocasionada por estos hongos, eh, que se caracteriza, ¿no? Por su forma de entrada. Todas van a entrar, la mayoría, el 80% llega a contagiarse por vía respiratoria, por la inhalación, y el otro por ciento por heridas abiertas, ¿no? Hay una incidencia del 5 al 56% en grupos de riesgo, considerando como, como las más frecuentes la Aspergillus, el Cryptococcus, Candida, y entre las otras en menos porcentaje está el histoplasmosis, blastomicosis, la paracoccidiomicosis. Entonces, dentro de esas, la Aspergillus es la que nos ocasiona mayores neumonías, ¿no? Bastante aparatosas, y como también la Cryptococcus. Bien, cada hongo, ¿no? De toda esta serie fúngica tiene sus características. Algunas llegan a ser de consumo de oxígeno, algunas no, algunas de acuerdo a las características de dónde se presentan más, entonces van a llegar a desarrollar las complicaciones. Bien, vamos a tocar lo que es Cryptococcus, perdón. Dentro de la definición de esta enfermedad, entonces, tiene una característica de ser sistémica, eh, tiene unas fases agudas, crónicas, en una parte primaria casi siempre es el pulmón, ¿no? Que llega a tener un contagio, pero una característica asintomática a inicio. Entonces, esta, esta aparición de este hongo, de la criptococosis, mayormente se da en personas con una inmunidad deficiente o deprimida o insuficiente, ¿no? Entonces, como factores de riesgo para que pueda presentarse esto, están entre las personas debilitadas por enfermedades de base, como por ejemplo las enfermedades hematológicas, un tipo oncológicas, los linfomas, leucemias, o las enfermedades de tejido conectivo como el lupus, pero también toca en gran parte lo que son las enfermedades relacionadas con las enfermedades endémicas tipo transmisibles como es el SIDA. Bien, con la Cryptococcus, entonces, tiene sus etiologías, tiene una característica de ser una levadura encapsulada, ¿no? Donde hay también, así como en las bacterias, tiene sus subdivisiones, ¿no? Tiene sus características, como por ejemplo la Cryptococcus pneumoniae, que es la más frecuente de las series de la familia de este hongo, de las cuales hay dos subvariedades, el Cryptococcus neoformans, o propiamente neoformans, y el Cryptococcus neoformans gatti, ¿no? Tiene una forma oval, esférica, tiene tamaño variable de 4 a 8 micras, crece a temperaturas ambiente. Les dice que tiene un halo tipo gelatinoso, el cual va a tener una característica de reconocimiento cuando ya se hagan los cultivos. Una vez inhaladas, todo lo que está en la parte fúngica, ¿no? En su mayor porcentaje, repito, tiene la característica de haber sido inhalada. Esa es su mayor vía de ingreso. Entonces, les dice que
estos conidios o basidios poros dan lugar a la aparición de focos infecciosos en el parénquima pulmonar, tal cual como si fuera una bacteria, alcanzando a diseminarse, ¿no? Vía hematógena a lo que es el sistema nervioso central, llegan a atravesar la barrera hematoencefálica. Y al contaminar el líquido cefalorraquídeo, entonces llegan a tener un compromiso bastante complejo, bastante delicado con lo que son los tejidos superficiales cerebrales y profundos. Entonces, si ya una vez afectado, también va a haber deterioro a nivel central, pues, ¿no? De todos nuestros centros que nos llega a manejar el sistema nervioso central. En una lesión primaria pulmonar, tiene a la progresión, dando lugar a un cuadro en específico, ¿no? De una naturaleza crónica, variada. Eh, este hongo, entonces, tiene diferentes formas de presentarse, donde se ha clasificado como pulmonar regresiva, pulmonar progresiva, pulmonar diseminada. En lo que corresponde a un criptococosis pulmonar regresiva, la lesión primaria está rodeada de una cápsula fibrosa que usualmente no se llega a calcificar. Llega a poder determinarse, a poder evidenciarse en las radiografías como si fueran unos nódulos pulmonares, ¿no? Y ya de ende tiene un diagnóstico diferencial con las enfermedades que tuvieran metástasis o se detecta histopatológicamente. Mayormente no hay síntomas por la característica de presentación, al ser un, una contaminación que ha llegado a encapsularse dentro de su proceso evolutivo, no llega a ser su cápsula. La tipo progresiva, las lesiones pulmonares son de dos tipos. La quística, que casi no presenta síntomas, y la otra que es invasiva, con síntomas parecidos a una infección respiratoria aguda o subaguda. La diseminada ocurre la diseminación a cualquier órgano y es vía hematógena. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Puede hacerse el diagnóstico mediante un examen directo, mediante cultivos, pruebas inmunológicas o la inmunohistopatología que llegaría a ser la biopsia. ¿Qué es lo que considera un examen directo? O sea, no es un cultivo simple como es que es para bacterias, sino que se utiliza una técnica en relación al uso de la tinta china, ¿no? Como medio de contraste. Este hace que eh, produzca un campo oscuro que permite la observación de las cápsulas y ahí se puede observar los halos transparentes que llegarían a ser las levaduras. También les han nombrado el cultivo, les han nombrado las pruebas inmunológicas, la histopatología, ¿no? Las biopsias. Eso mayormente es la que da mayor sensibilidad en relación a los diagnósticos de examen. Bien, fíjense, la tinta china ha llegado a ennegrecer todo alrededor de lo que llega a ser la muestra y ahí se ve el halo de tipo fosforescente. Esa es la característica que van a ver en los microscopios, ¿no? Entonces, en las imágenes, en la neumonía aguda excavada, hay un paciente con VIH positivo, entonces se llega a ver como áreas nodulares y con cápsulas definidas, ¿no? Lo que estamos viendo en la imagen del lado aquí estoy apuntando en la imagen del lado izquierdo, un halo bastante delimitado, bastante definido, ¿no? Fíjense que ese halo es radiopaco. Cambio en absceso, ¿se acuerdan? Era dentro con un contenido, con un nivel aéreo. Esto es bastante diferente. Y aparte de eso, le tenemos que hacer la sumatoria de lo que son los antecedentes, la clínica, ¿no? El tratamiento, entonces, se va a dividir en grupos, pacientes que tienen mayor inmunidad, una inmunidad con mayor alteración y otra con menos alteración. Entonces, los pacientes que tienen una inmunidad menos alterada, pues se considera como los pacientes sin SIDA, entonces ahí vamos a utilizar antifúngicos que nos hacen la mención a la anfotericina, al fluconazol, al itraconazol, a la fluorocitocina. Dentro de estas, la que más se utiliza en todos los centros, o sea, y sí lo encontramos, o sea, con facilidad es el fluconazol, pero en muchas ocasiones no hace respuesta.
Ahora, bien, la anfotericina B, ¿no? Vía endovenosa, se considera a una dosis de 0,3 miligramos kilo peso. Entonces, una consideración más la fluorocitocina entre 75 a 100 miligramos diarios. Ahora, el fluconazol y el itraconazol son efectivos como agentes supresores de la micosis crónica y aguda, ¿ya? Ahora, ¿qué les dice de los pacientes con VIH, los pacientes con SIDA? Que no es curable. En este caso, por ello el tratamiento a veces llega a ser de forma indefinida, ¿no? Llevan meses de tratamiento. A un inicio se considera 6 semanas de fluconazol a dosis de 200 a 400 miligramos día, la anfotericina B de 0,4 a 0,6 miligramos kilogramo día, y ya para etapas de mantenimiento permanente, eh, se considera entonces 200 miligramos de fluconazol o 200, o perdón, 400 miligramos. Y también el itraconazol como segunda opción de 100 a 200 miligramos. ¿Sí? Bien, la paracoccidiomicosis, ¿no? Es otro tipo, otro honguito. Bueno, Bueno, se define como una micosis de curso o subagudo crónico que compromete principalmente al pulmón, pero que luego se manifiesta por lesiones como mucosas, piel, ganglios linfáticos, suprarrenales y otros órganos. Existe además, dice, formas subclínicas, ¿no? La entidad tiene algunas peculiaridades como su presencia preferencial en varios adultos. Bueno, tiene dentro de la etiología, la que más se ha llegado a presentar de sus subvariedades es la Paracoccidiomicosis brasiliensis. Es un hongo diformo, exógeno, está a una temperatura de 19 a 28 grados. Esa es la característica de su presentación en la placa. Vamos a ver distribuciones hiperlúcidas de manera simétrica, sobre todo en las áreas iliares y como también en las áreas de los ángulos costofrénicos, ¿no? Tiene mayor afinidad por las áreas inferiores del pulmón. La infección dentro de la patogénesis, la infección primaria suele ser asintomática y autolimitada. Esa es la característica de este hongo. Solo a veces clínicamente evidente. Puede controlarse localmente, proporcionar, bueno, y también se llega a propagar igual que el anterior, que la Cryptococcus, por vía hematógena. O sea, tomen en cuenta, ya van dos que se propagan vía hematógena y que puede ir a cualquier órgano, puede ir al área cardíaca, puede ir a los huesos, puede ir a nivel central, ¿no? Llega a cualquiera por vía hematógena. En particular en el sistema nervioso central, entonces, ¿no? Es donde tiene la mayor característica de afinidad de propagación y donde llega a ser siembra. Hay una gran incidencia con los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Como los pacientes con insuficiencia renal crónica, los que recientemente han hecho trasplantes renales, los que están cursando por sarcoidosis, linfoma y sobre todo los que tienen SIDA. Llega a los alveolos pulmonares, es donde ahí desencadena una respuesta de la inmunidad celular y humoral del huésped, que en condiciones normales es suficiente para controlar la infección. Progresa hacia el pulmón y se disemina por vía hematógena hasta el sistema nervioso central. Esto luego llega a producir cuadros de meningitis o meningoencefalitis, ¿ya? Entonces, dentro de las preguntas que se podría formular, llega a ser la paracoccidiomicosis, mediante qué vía ocasiona meningitis o meningoencefalitis. La característica de llegar a ser una siembra después de la inhalación es como hemos visto neumonía, donde ingresa el agente externo y hay una condición de desencadenamiento de todo lo que llega a ser la cadena de la inmunidad, donde llegan los macrófagos a recibirlo, hacen la comunicación con las citoquinas, llegan a salir los neutrófilos, o sea, se hace todo un desencadenamiento de la cascada inflamatoria, es tal cual, ¿listo? Las manifestaciones clínicas,
más frecuentes se deben a la afectación del sistema nervioso central, el pulmón y la piel. Dentro de lo que es el aparato respiratorio, la infección pulmonar primaria es en la mayoría asintomática. Los síntomas suelen ser inespecíficos o poco relevantes, ¿no? En pacientes con SIDA, la infección pulmonar puede seguir un curso fulminante. Entonces, estos pacientes con una inmunidad deficiente, ¿no? Llegan a tener disnea intensa, síndrome de estrés respiratorio agudo. Hay patrones intersticiales bilaterales, por eso es que también la medicación se la considera de manera permanente. Ahora, en relación a la afectación cutánea y otras, casi siempre se traduce en infecciones diseminadas. Esto llega a presentarse y tiene gran afinidad por atravesar la barrera hematoencefálica y llegar a producir una meningitis. O sea, este es un previo a poder ocasionar contaminación de las membranas meningiales. Porque su reconocimiento puede ayudar al diagnóstico temprano de la enfermedad, ¿no? El hecho de poder revisarlo de manera íntegra, de ver sus focos de infección. La localización más típica es entonces en la cabeza, el cuello, y llega a presentar pápulas, pústulas, úlceras. En los pacientes con VIH se han descrito lesiones similares a los moluscos contagiosos y a las hiperiformes. El diagnóstico. El aislamiento de microorganismos ha demostrado, o su demostración histológica es mediante una biopsia. También se utiliza la tinta china del sedimento de líquido cefalorraquídeo. Ya tenemos dos, ¿no? Dos gérmenes fúngicos donde se utiliza la técnica de la tinta china. La tinción de la cápsula con musicarmín de Mayer, eso es lo que ya van a utilizar. Y el medio de cultivo más habitual, entonces, es el agar saburao sin hidroxicimida, en el que crece la levadura eh, en el transcurso de 48 a 72 horas de incubación. Ahora, ¿qué es lo que se considera como diagnóstico diferencial? ¿Cuáles son las enfermedades que son similares con las que nos podríamos confundir? ¿No? Pero siempre cada enfermedad tiene algo de característico con el que hacemos la diferenciación. Eh, Bien, en el sistema nervioso central se plantea entonces el diferencial con otras causas de meningitis, ¿no? De tipo infecciosa podría ser bacteriana, una estafilococia, puede ser una pseudomonas, cualquier otra, o otro germen. El SIDA debe diferenciarse con toxoplasmosis y meningitis tuberculosa. Hay alta frecuencia con este tipo de pacientes y la tuberculosis. Ahora bien, el tratamiento, ¿no? Está en relación al uso de la anfotericina B, 0,3 miligramos kilogramo día. Puede ir sola o acompañada con fluoxetina, 150 miligramos kilogramo día. En el anterior era 75, ¿no? En fíjense que es una dosis más elevada. Esto se llega a dividir en 4 tomas durante 6 semanas, ¿no? Hasta alcanzar un tanto de 1,5 gramos con la anfotericina B. Ahora, en los pacientes con SIDA, la fluoxetina puede ser mal tolerada debido a su toxicidad hematológica, por lo que suele utilizarse la monoterapia con anfotericina a una dosis de 0,61 miligramos kilogramo día. Bien, este tratamiento llega a ser continuo hasta alcanzar 8 semanas, ¿no? O 3 a 4 semanas después del último cultivo negativo. También hace mención al fluconazol con una dosis de 400 miligramos día. Ahora, para dosis de mantenimiento de elección, fluconazol para pacientes con VIH a una dosis de 200 miligramos día. Bien, vamos a tocar lo que es la aspergilosis.
Dentro de la aspergilosis es también un germen fúngico, es de los que más prevalece en nuestro medio como recordatorio. Entonces, como recordatorio, eh, cuando ustedes alguna vez, no sé, bueno, han observado estos puntitos en la humedad, en la pared, mayormente viene a las comidas semihúmedas, ¿no? O guardadas en áreas húmedas como el pan, ese famoso moho tipo verdoso. Entonces esa es la aspergilosis, ¿no? Que lo tenemos, fíjense, lo tenemos en nuestro medio, lo conocemos, o sea, bueno, lo hemos visto y ahora lo estamos conociendo con nombre y apellido, en la aspergilosis. Esta aspergilosis, mayormente eso es lo que aparece, se moho en el pan, es del tipo fumigatus, ¿ya? Esta es la principal micosis pulmonar en inmunocompetentes. Afecta principalmente a inmunodeprimidos. La afección más frecuente ocurre a nivel del pulmón y son de tipo colonizante, ¿no? La aspergiloma, tipo invasivo, la aspergilosis crónica necrotizante, la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Ahora bien, entonces la etiología, la característica de mayor frecuencia, nuevamente hacemos mención a la aspergilosis fumigatus o la aspergilosis flumus. Dentro de lo que llega a ser esto, entonces tiene un origen, ¿no? Eh, Bien, mayormente también vive en las áreas de los silos donde tienen bastante paja, el heno, eso les llega a nombrar. Bien, dentro de la patogenia, entonces, hemos hablado que la mayoría de las características fúngicas, entonces, van a ingresar por la vía de la inhalación, ¿no? O por depósitos de las esporas. De que terminan, se conectan al mismo link, ¿ya? Entonces, de la patogénesis por inhalación o por depósito de las esporas de ciertas superficies eh, que son las corporales. Es necesario que el hospedero tenga alteraciones fisiológicas, anatómicas y sobre todo las inmunológicas, las depresiones o las supresiones inmunológicas. Eso permite, o sea, que haya una colonización de sus tejidos y la inducción del estado de la sensibilización alérgica. Ahora, las manifestaciones clínicas de la aspergilosis puede dividirse en cuatro formas, como ya habíamos mencionado. La colonizante es la que tiene paredes, ¿no? La que llega a tapizar bien las paredes de una cavidad. Eh, bien, hace un tejido, llega a formar un tejido de granulación y puede producir inflamaciones crónicas, ¿no? Dejando como complicaciones la fibrosis. Ahora, la invasiva, sobre todo, es la complicación más frecuente severa en pacientes con enfermedades de base. Todo este proceso infeccioso mayormente tocan a los pacientes con enfermedades inmunodeprimidas, ¿listo? Entonces, sí está relacionada casi en su totalidad con pacientes que tienen una comorbilidad. Eh, Bien, la crónica o crónica necrotizante es progresiva, evolución lenta, y bueno, y viene la alérgica. La alérgica se presenta de igual característica con reconocimiento de estimulante externo. En este caso lo toma al hongo y se presenta con la misma característica de la sintomatología de un asma.
Bien, puede llegar a formar también pequeños microtrombos, ¿no? Al adherirse, al hacer la vía hematógena. Entonces, ahí esos puntitos como negritos, más violetas que ven, son las pequeñas trombosis. Ahora, el diagnóstico. Fíjense, dentro del cultivo que hemos mencionado para tres, se utiliza también lo que es el saburón con antibióticos de gentamicina y cloranfenicol, ¿no? Ahora, las muestras clínicas bien pueden ser fluido, puede ser esputo, puede ser la biopsia de un tejido, y al examen directo se utiliza bastante eh, potasio más hidroxicloro. Ahora bien, puede también darse como diagnóstico el uso de los anticuerpos específicos para la búsqueda de lo que es la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina G para el aspergillus. Y el ELISA, ¿no? Para la cuantificación de la inmunoglobulina E. El anti, el antiaspergillus es entonces el paciente con fibrosis quística. O el Western blot, que es ya se está utilizando con más frecuencia, es un cultivo de amplificación que nos da más o menos la lectura en unas 2 horas. Ahora, ¿cuál es lo contrario, digamos, en relación a las ventajas que acabo de mencionar? Que a veces que a menor tamaño, menos posibilidad de lectura de ampliación. Ya vale. Ahora, el tratamiento del aspergillus. Fíjense, aquí ya se utiliza corticoides, ¿no? Dentro de la característica hemos hecho mención que hay una tipo alérgica, por ejemplo, y hace todo un proceso de desencadenamiento de lo que es el factor de la inflamación, entonces ya entran los corticoides. Entonces, corticosteroides, ahora como una medicación antifúngica entra el itraconazol. Para los aspergilomas, que mayormente revisen cualquier cavidad, podría ser, por ejemplo, una cavidad de tuberculosis, o cualquier otra cavidad pulmonar, mayormente es ahí donde se multiplica y la indicación es quirúrgica, se hace la resección quirúrgica. Para la aspergilosis invasiva, entonces se va a llegar a utilizar el voriconazol, la anfotericina B y el itraconazol, ¿ya? Fíjense en estas imágenes, esas características, donde han llegado a revestir las paredes de las cavitarias. Esto es una sobreinfección, por ejemplo, sobre un paciente con TB que ha tenido unas bullas, ¿no? Que haya hecho que haya formado estos espacios vacíos o espacios muertos de la respiración, entonces llega a colonizar. La única forma de sacar es mediante la resecación. La infección causada eh, por, eh, por las esporas del hongo de la histoplasma es una de las ya menos frecuentes. Hemos hablado que esta está dentro del 8%. El histoplasma capsulatum, ¿no? Es un organismo fúngico dimórfico de levadura quemante a la temperatura corporal y es un modo de temperatura ambiente. No es un organismo encapsulado. Pregunta de examen, ¿cuál es el encapsulado y cuál no? ¿No? Y las características morfológicas. Este tipo de histoplasma, ¿no? Mayormente se encuentra en la tierra húmeda, particularmente en lo que es el excremento de ciertos pájaros. O sea, este tipo de hongo mayormente se lo encuentra en las granjas con mayor frecuencia en las temporadas de humedad, de lluvia. Nosotros en nuestro medio tenemos bastantes granjas, ¿no? Eh, bien granjas clandestinas, tipo comerciales, pero tenemos en nuestro medio. Entonces, hay esta frecuencia de presentarse. El crecimiento tiene la característica de ser en racimos y se da en un tanto de 5 a 18 días después de la exposición. Hago hincapié. Tiene gran importancia tomar en cuenta los antecedentes de ocupación, dónde estuvieron anteriormente, qué es lo que han llegado a frecuentar, ¿no? Para llegar al diagnóstico preciso. En las áreas endémicas, entonces, indica que hay un 80% de los residentes por encima de los 16 años que han sido expuestos. Entonces, se da como un dato epidemiológico. La infección, igual, es inhalatoria, ¿no? En los
y los micropodios son capturados por los macrófagos pulmonares. O sea, se activa similar a cuando entra un germen bacteriano. Va a llegar los macrófagos alveolares, lo va a considerar como un estímulo externo y va a activar todo lo que es el proceso de la inflamación para poder contrarrestar. En lo que germina, dando blastoporas, ¿no? Generalmente son destruidas, dice, ¿no? Sabemos que tienen los macrófagos esa capacidad de destrucción que puede hacer en una primera instancia, pero, ¿no? En menor o mayor plazo la infección es absorbida, o sea, es destruida y llega a ser sintomática. Y ahora, cuando la inmunidad celular es deficiente, ¿no? Con las enfermedades de comorbilidad que hemos ya mencionado anteriormente, se liberan, dice, del fagolisosoma, ¿no? Y llegan a pasar al citoplasma, donde hay una multiplicación, donde no hay un control, y entonces estas se distribuyen, hacen siembra a todos los organismos. Dan lugar a una proliferación y, y estas van a llegar a producir una necrosis, infiltración de tipo granulomatoso, ¿no? Y es frecuente en el tejido pulmonar. Bueno, los síntomas, entonces, llega a depender del compromiso que llegue a tener. La histoplasmosis pulmonar asintomática aguda, entonces no llega a tener síntomas. El de tipo histoplasmosis pulmonar sintomática llega a presentar fiebre, escalofríos, tos, dolor torácico al inspirar. La histoplasmosis pulmonar crónica, tos, dificultad respiratoria, dolor torácico, sudoración o la diaforesis, fiebre y hemoptisis, ¿no? Cuando hemos hablado a un inicio de la introducción de neumonía, habíamos considerado que con la clínica de tos, fiebre, condensaciones, expectoración, se puede hacer el diagnóstico de neumonía, pero no el diagnóstico del etiológico, ¿no? ¿Cuál es el que le ocasiona? Y hemos hablado ahí que pueden ser de los distintos tipos de gérmenes. Y fíjense que es casi similar.
El diagnóstico. Entonces, se hace hemocultivo por las vías hematógenas que se llega a diseminar. El crecimiento de este germen fúngico llega a ser de 2 a 4 semanas. Y a diferencia de los otros, en este ya es otro tipo de tinción, es la tinción de Gienza. Ahora bien, el antígeno de histoplasma, ¿no? Para la forma diseminada, eh, mayormente son estudios de tipo cultivo seriado. La histoplasmina, bien, se considera para los estudios epidemiológicos. Ahora, el tratamiento, aquí solo nos hace mención a la anfotericina B, una dosis de 0,5 a 0,7 miligramos kilogramos peso, ¿no? A ella se le agrega corticosteroides. Ahora, la candidiasis. La candidiasis es algo que también en algún momento hemos tenido la experiencia de poder observar. Son las placas blanquecinas que mayormente presentan los lactantes o los ancianos, ¿no? Mayormente están en las dos edades extremas, mayormente. Es una micosis sistémica causada entonces por hongos del género Cándida. La más conocida es la Cándida albicans. Ahora, los factores de riesgo de edad llegan a ser el lactante, también el anciano, y los estados de inmunosupresión, gente que ha hecho recientemente quimioterapia, enfermedades hemato-oncológicas, paciente con VIH, paciente con diabetes, todos los que pueda tener un proceso de alteración de las células inmunitarias o las de enfermedades de colágeno como el lupus o las de tipo reumatológicas. Ahora, ¿cuándo se presenta esta candidiasis? Cuando hay una alteración de la flora de la piel y de las mucosas. Eh, Bien hemos nombrado que la más frecuente en el hombre es la cándida albicans, ¿no? Son esas plaquitas blanquecinas que aparecen en la lengua, en la orofaringe. La patogénesis corresponde a las levaduras que logran penetrar la dermis, ¿no? La defensa depende primordialmente, está primordialmente a cargo de los neutrófilos, los que pueden fagocitarlas, destruirlas y también llegan a dañar los pseudomicelios en lo que son las personas con inmunosupresión, menos en personas normales. Para la fisiopatología, alteración o desequilibrio de la flora normal. En enfermedades que influye la respuesta inmunitaria eficiente. Bien, en los pulmones, ¿no? Llega a presentarse entonces nódulos blancos múltiples distribuidos al azar, de diámetro variable, rodeados por un borde hemorrágico, compuestos por una zona central de parénquima necrótico, con microorganismos entrelazados a menudo rodeados por hemorragia alveolar. Ustedes van a ver en una placa, eh, tengo por acá la placa, bueno, esta está mucho más diseminada, ¿no? Pero si la ven a detalle, ya se llega a ver, y siempre se ha hecho el comparativo analógico, con las pisadas de un gatito, les dicen, ¿no? En una de las literaturas, cuando un gatito pisarina y empieza a caminar por todo lado, entonces esa distribución irregular por todo lado, ¿no? Que llega a dejar, entonces tiene similar característica. Aquí, por ejemplo, hay mayor, áreas consideradas en lo que son los lóbulos inferiores, ¿no? De ambos campos pulmonares. Dentro del cuadro clínico, la candidiasis broncopulmonar entonces llega a presentar tos, expectoración purulenta, mucoide, gelatinosa, y hay una hipersensibilidad inmunológica. La candidiasis pulmonar aguda, ¿no? Y grave. En esta hay ataques generalmente de tos, expectoración mucoide y sanguinolenta, disnea, dolor torácico, febrícula nocturna. Mayormente este tipo de característica en lo que es la candidiasis pulmonar y por el tipo de expectoración mucoide se pasa de alto porque es casi similar con una tipo viral, ¿no? No es como una expectoración tipo purulenta como la bacteriana. Entonces,
Hay que abrir más las características de diagnóstico. Bien, los diagnósticos entonces, el examen directo, los cultivos, serología, fijación de complemento y de inmunofluorescencia precipitada, ELISA para Candida albicans, y el tratamiento está en relación a la anfotericina, 0,25 a 0,75 miligramos kilo peso, ¿no? Entonces, cultivo para Candida albicans, serología para Candida albicans, ELISA para Candida albicans, así, dirigido. Bien, esta es una serie también poco frecuente de las fúngicas y que ocasiona unas complicaciones bastante severas. Es un hongo, ¿no? Oportunista de la clase de los cigomicetes de la familia Mucorales. Dentro de esta familia, los géneros más frecuentes que se han llegado a aislar es el Rhizopus, el Mucor y la Absidia. Estos microorganismos viven en el ambiente, penetran en el organismo por inhalaciones de esporas a través de las vías aéreas. Fíjense que hasta aquí todas tienen la característica de haber ingresado por inhalación, ¿ya? Todas, todas. Bien, podría haber, digamos, es muy raro, es muy poco frecuente que haya sido por una herida abierta y haya sido por contacto, ¿no? Que haya sido una superficie infectada. Eh, la mucormicosis pulmonar, entonces, la característica de su evolución es bastante tórpida. La neumonía se presenta en horas. Hay una neumonía de rápido progreso que se puede extender a la cavidad torácica, al corazón y al cerebro. Los síntomas son tos, hemoptisis, fiebre y disnea. Bien, jóvenes, esta es la referencia bibliográfica. Eh, Bien, aquí completamos y aquí cerramos lo que es todo el avance de lo que ha sido la área de neumología. Este tema más entra para el examen. Vamos a programar, yo ya les voy a avisar este fin de semana si se ha levantado la problemática de la universidad para programar al otro jueves. ¿Ya? Si hay alguna intercurrencia, bien podemos recorrer para el día martes. Bien, jóvenes, buenas noches. Ya la próxima clase iniciamos con cardio. Ya, doctorita, muchas Buenas noches, gracias. doctora. Hasta luego.